vamos a estar viendo el primer caso, que sería para contraste de hipótesis para proporciones. ¿Qué nos dice nuestro primer ejercicio? En un experimento sobre percepción extrasensorial, un individuo en una habitación es invitado a adivinar los colores de una carta elegida de un mazo de 50 cartas bien mezcladas por otro individuo en otra habitación. Él no sabe cuántas rojas y cuántas azules hay en el mazo. Si el sujeto identifica 32 cartas correctamente, determinar si el resultado es significativo a un nivel de 5% o 1%. ¿Está bien? Nuestro ejercicio nos dice que hay un personaje que afirma tener percepción extrasensorial. Entonces se le pide al individuo que adivine los colores de una carta, él estando en una habitación, y otro sujeto que mezcla las cartas en otra habitación. De 50 cartas que se tienen en total, él acierta 32. ¿Okay? La pregunta es, con estos resultados que se tiene, ¿se puede afirmar que él tiene habilidades de percepción extrasensorial? ¿Está bien? Él puede adivinar las cartas o fue al azar. ¿Ok? Vamos a ver los datos. ¿Cuántas cartas se tiene en total? En total se tienen 50 cartas. ¿Qué sería? Sería nuestra n. Total de datos. ¿Está bien? Si él acierta una carta, la probabilidad de éxito sería 1 sobre 2. ¿Por qué sería 1 sobre 2? Porque son dos opciones, rojo o azul. Él tiene que acertar uno de ellos. ¿Está bien? La probabilidad que elija un rojo sería una opción de dos opciones. Probabilidad de éxito. Para nuestra probabilidad de fracaso, Q sería 1 menos medio, que sería también medio. ¿Está bien? Éxito y fracaso son proporciones. Muy bien. ¿Cuántas cartas él acertó? Acertó 32 cartas, que sería en base a este resultado vamos a determinar si él tiene poderes extrasensoriales o no. Muy bien. Me pide determinar en base a un nivel de significación de 5% y 1%. ¿Está bien? Alfa, nivel de significación se le llama esto. Muy bien. Nuestro ejemplo. Tenemos nuestro contraste de hipótesis. ¿Qué significa el contraste de hipótesis? Formular la hipótesis del problema. ¿Está bien? Ustedes saben que tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Para contrastar la hipótesis nula, vamos a decir hipótesis nula, h sub 0. Si la probabilidad de acertar de este personaje es de 0,5 o es de medio, ¿qué podemos decir acá? Repito, esto sería nuestra hipótesis nula. Siempre la hipótesis nula se formula en base a un parámetro igual a un valor estadístico, como habíamos explicado. Entonces nuestro parámetro en este caso es la proporción, igual a un resultado establecido. En este caso el valor del resultado establecido sería medio, porque al tener dos colores en un conjunto de cartas y solamente tiene que acertar uno de ellos, sería la probabilidad de 1 de 2. ¿Qué podemos decir acá? Que el sujeto en este caso está diciendo al azar, o simplemente los aciertos que él tuvo fue al azar, no tiene poderes extrasensoriales, en pocas palabras. Nuestra hipótesis alternativa sería la proporción mayor a 0,5. vamos a entender por qué. Mayor a 0,5 significa que si él acierta, su probabilidad de éxito es mayor a la normal, que sería 0,5. ¿Se entiende? ¿Qué estamos afirmando acá? Que el sujeto sí tiene poderes extrasensoriales. No sé si me explico. Si la proporción es mayor a la normal que nosotros todos tenemos, que sería 0,5, si su probabilidad de acierto es mayor a ese valor, entonces podemos afirmar que él tiene poderes extrasensoriales. ¿Esto cómo se obtiene? Se obtiene de la interpretación del problema. Por ello, tenemos que leer bien el problema para interpretar cómo vamos a formular la hipótesis nula y cómo vamos a formular la hipótesis alternativa. ¿Está bien? Como interesa
como interesa es de saber es que consiga ciertos, es decir, lo que interesa acá es que el personaje tenga mayor cantidad de aciertos. Entonces vamos a estar utilizando un contraste unilateral. Ok, un contraste unilateral. ¿Por qué vamos a estar utilizando un contraste unilateral? Siempre tenemos que fijarnos acá en la hipótesis alternativa. ¿Está bien? Si la hipótesis alternativa tenemos el símbolo de mayor que, el símbolo de mayor que, entonces vamos a utilizar un contraste unilateral, pero sería a la derecha. ¿Está bien? Un contraste unilateral hacia la derecha. Si la proporción es menor a 0,5, entonces utilizamos también un contraste unilateral, pero en este caso sería hacia la izquierda, es decir, el área pintada sería la izquierda. Si la proporción es distinta a 0,5, entonces sería bilateral. ¿Está bien? Vamos a estar viendo los ejemplos para entender mejor. Pero para este caso sería unilateral y sería a la derecha, es decir, la parte pintada estaría a la derecha. Bueno, esto sería la fórmula de aproximación de la normal a la binomial. ¿Por qué sería de la normal a la binomial? Porque vamos a estar utilizando la curva normal y los resultados obtenidos son resultados binomiales, es decir, tenemos éxito y fracaso. Me imagino que esto ustedes dieron en estadística 1, ¿está bien? En la parte de distribución binomial. Entonces sería n por p, n sería 50 y p sería éxito, 0,5, que sería 25, new, que sería la media para una distribución de medias. La desviación típica sería la raíz cuadrada de n por p por q, n 50, p 0,5 y q 0,5. ¿Está bien? Quedaría raíz de 50 sobre 4, 12,5, que nos da 3,54. Tenemos la desviación típica y tenemos la media. Perfecto. Muy bien, vamos a separar acá. Como le dije, vamos a estar utilizando un contraste unilateral. Entonces en nuestra gráfica la normal quedaría de esta forma. La z está hacia la derecha. Está bien, la z va hasta la derecha, unilateral a la derecha. El área pintada sería esta parte. Tenemos entonces el área pintada. Vamos a suponer que esta sería la área pintada. El nivel de significación es 0,5 y el área hacia la izquierda de z sería 0,5 menos 0,05, que sería nuestro nivel de significación. Tenemos el nivel de significación 0,05 y el área que está hacia la derecha sería 0,5 menos 0,05, 0,45 en realidad. ¿Está bien? Esta parte aquí, que está a la derecha de z, se le llama región crítica, como habíamos explicado. ¿Está bien? Si la z que vamos a estar calculando en base a los datos obtenidos de muestra cae en esta región, entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es rechazar la hipótesis nula. Si la z cae antes de esta región, entonces vamos a estar aceptando la hipótesis nula y rechazando la alternativa. ¿Ok? Bueno, según la tabla, el valor de Z1 sería 1,645. ¿De dónde sale este resultado? De la tablita de nivel de significación que está en el material. ¿Qué tipo de contraste hemos dicho que es? Unilateral, de una cola. Aquí tenemos una cola, okay, una cola para nivel 0,05, una cola para nivel 0,05, que sería esta. ¿Está bien? Utilizamos el de la derecha porque es positivo, que sería nuestro valor de 1,645 que vamos a estar utilizando. Repetimos esta parte. Nuestra z tabla, digamos así, 1,645 sería el margen. Si la z calculada cae, es decir, si es mayor a 1,645, entonces rechazamos la hipótesis nula. Si la z calculada es menor a 1,645, entonces aceptamos la hipótesis nula. ¿Ok? Y vamos a buscar entonces nuestra z calculada. ¿Está bien? El valor z estándar. Bueno, entonces tenemos
antes de pasar tenemos que elaborar nuestro contraste de significación. Es decir, sería la regla de decisión. ¿Qué debe de cumplir para que aceptes o rechaces la hipótesis? Si la z que vamos a estar calculando, observado, es mayor a 1,645 que habíamos encontrado en la tabla, que habíamos dicho, es significativo y entonces podemos rechazar la hipótesis. Y al decir que vamos a rechazar la hipótesis, entonces vamos a aceptar la alternativa diciendo que el individuo sí tiene poder extrasensorial. Esto sería el contraste de hipótesis. Caso contrario, no es significativo y no tiene poderes extrasensoriales. ¿Qué sería esto? Si la z observada que vamos a estar calculando es menor a 1,645, es menor, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula decía que aquí voy a tener, decía que no tiene poderes extrasensoriales. ¿Está bien? Bueno, vamos a analizar los resultados entonces en base a los resultados obtenidos de la muestra, que sería 32. Y conoce usted el valor, la fórmula z, unidad estándar. Entonces lo que hacemos es reemplazar x 32 menos la media 25 y la desviación típica 3.54. ¿De dónde sale esto? Esto sale de aquí, la media y la desviación típica. ¿Ok? Entonces nos da 1.98. ¿Cuánto era la z? 1.645. Y acá tenemos 1.98. ¿Qué me está diciendo entonces? Que la z observada, que es esta, es mayor que la z de la tabla. Es mayor que la z de la tabla. Así, 1.98 es mayor que 1.645. ¿Está bien? ¿En qué región cayó? En la región crítica. ¿Ok? En la región de rechazo. Muy bien. Entonces concluimos de esta forma. Si rechazamos la hipótesis, en este caso cayó en la zona de rechazo, ¿verdad? Entonces nos fijamos en el contraste de significación y vemos, en este caso la z observada es mayor que 1.645. Entonces podemos decir que el individuo tiene percepción extrasensorial. ¿Entienden? Se está concluyendo con ese nivel de significación del 0,05. ¿Está bien? Vamos a considerar nuestra corrección de variables. Nosotros tenemos que tener en consideración que 32 en unidades estándar tenemos que considerar también como extremo. ¿Está bien? Entonces, mayor a 32, incluyéndole al 32, nosotros tenemos que reducirle a un 0.5. Repito, para el corrector de variables continuas, tenemos que incluirle a este 32. Entonces, ¿qué hacemos para incluirle al 32? Reducimos, porque nosotros vamos a estar buscando el área hacia la derecha. Entonces, para incluirle al número 32, reducimos un 0,5. ¿Está bien? Este 0,5 que restamos se lo llama corrector de variables continuas. Y vamos a repetir este mismo proceso, reemplazando. Entonces, en vez de colocar 32, sería 31,5. ¿Ok? Que tenemos 1.84, que de la misma manera llegamos a un mismo resultado. Sigue siendo mayor que nuestra Z1. En los dos casos tenemos un mismo resultado. ¿Quedó claro con esto, verdad? Vamos con el siguiente, para 0.01. Aquí tenemos 0.01. Entonces, para 0.01 nivel alfa, ¿cómo quedaría? Hacia la derecha, unilateral, ¿verdad? Quedaría 0.01 a la derecha. Acá tenemos 0,05 a la izquierda de Z1 y le restamos con 0.01 que sería nuestra alfa. ¿Está bien? Esto sería el nivel de significación y el área hacia la izquierda de Z sería 0,05 menos 0,01, 0.49. Tenemos que Z1 sería 2.33 y nos fijamos otra vez en nuestra tabla. Ustedes conocen nuestra tabla y vamos a buscar para unilateral, pero el nivel va a ser 0.01. Acá tenemos 0.01 unilateral, 2.33 que sería nuestro valor de Z calculado, y hacemos la comparación con el resultado obtenido.
¿Está bien? Los resultados que se obtuvo hace rato fue de z igual a 1,98 o 1,84. ¿Estamos? Podemos decir entonces que 1,98, perdón, 2.33 es mucho mayor que 1.98 y 2.33 es mucho mayor que 1.84. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué región cayó nuestra z calculada? Nuestra z calculada cayó en la región de aceptación. ¿Ok? En la región de aceptación. Este sería nuestro límite y 1.98 está mucho antes. ¿Ok?